Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Austin, Texas, el primer podcast a hacer visible lo invisible. Es un trabajo que he venido pensando desde hace mucho tiempo y no es más que hablar de resiliencia, porque muchas personas somos resilientes y logramos muchas cosas después de haber tenido un fracaso o una situación crítica en nuestra vida. Y en este primer programa yo tengo una invitada muy especial y ella es Nicole Seville. Ella es psicólogo, es coach de vida, además es especialista en enneagrama. ¿Y por qué ustedes creen que estoy invitando a esta mujer? Estoy invitando a esta mujer porque tiene un conocimiento amplio sobre la resiliencia y sobre todo una sensibilidad humana para llegar a otros que yo quiero que tú te des cuenta en esta conversación que vamos a tener hoy. Bienvenida, Nicole, ¿cómo estás? Ana María, primero que todo, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por ofrecer este espacio a la gente, a todas las personas que te conocen y te siguen hace muchos años y a darme un pedacito también de tu casa, de tu espacio virtual que entregas con tanta generosidad desde el primer momento en que yo te conocí. No has dejado de estar siempre ofreciendo estos espacios gratuitos para hombres y mujeres que al final en distintos momentos de su vida lo puedan necesitar. Así que muchas gracias a ti. Así es, vamos, esto es un programa global para todas aquellas personas que gusten escuchar y además queremos aportar con un granito de arena el crecimiento hacia otro. Bueno, como había dicho anteriormente, este programa se llama Hacer visible lo invisible, historias de resiliencia. Y me gustaría, como es nuestro primer podcast, que nos hablaras un poco qué es la resiliencia y cómo se desarrolla. Ya, bueno, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos, las personas, de a partir de una experiencia o de lo que nosotros vivimos, interpretamos sobre una experiencia difícil, dolorosa, violenta, agresiva, precaria, a partir de ese lugar y a partir de lo que podemos, con lo que podemos concluir que es el aprendizaje que esta experiencia nos viene a entregar, es esa capacidad de poder extraer lo positivo o de extraer el aprendizaje de esa experiencia para poder construir o poder crear algo positivo a partir de eso. O sea, en palabras simples, es la capacidad de transformar. Podemos transformar desde el dolor una experiencia que a partir de eso que vivimos y del cómo lo vivimos le pueda servir a otros o a nosotros mismos en la construcción de otra etapa, de otro proceso o de nosotros mismos, pero desde una mejor versión. Me encanta lo que dices porque creo que detrás de cada rostro hay una historia de resiliencia y hace un tiempo atrás pues no se hablaba de resiliencia, hoy se escucha muchísimo hablar de esto. ¿Cómo hacer o cómo gestionar un proceso de resiliencia en ese momento crítico? Decir, wow, tengo que aquí buscar esas herramientas que están allá adentro para salir lo más fortalecida posible, porque al final el dolor es dolor y no lo vamos a poder cambiar, sino vamos a decidir si lo convertimos en sufrimiento. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito de esto. Ya. Bueno, no me puedo, a ver, no me puedo no hacer cargo también del conocimiento que les puedo ofrecer desde el enneagrama de personalidad, de cómo todos los seres humanos, ¿cierto? Construimos una personalidad a partir de nuestras heridas de infancia, a partir de nuestra experiencia y a partir de creencias y de miedos que vamos de alguna manera registrando desde que somos muy pequeños hasta que tenemos una edad aproximadamente cercana a la adolescencia, donde ya se puede estabilizar la construcción de esa personalidad. Hay ciertos tipos de personalidad que acceden a tener esta capacidad mucho más desarrollada. Por lo tanto, existen personas que de una manera mucho más de una manera mucho más accesible van a poder
tener una perspectiva más positiva de frente a la adversidad o frente a la frustración o frente al dolor. Hay otras personas que van a necesitar generar mucho más esfuerzo y posiblemente también no va a ser una habilidad, bueno, nadie la tiene como por generación automática, pero si bien van a necesitar quizás un poco más de autoconocimiento, un poco más de desarrollo personal, como para poder tener esa capacidad de transformar esa experiencia, ese dolor en aprendizaje y en recurso, en riqueza, porque muchas veces hay experiencias que son muy dolorosas, que son tremendas desde el punto de vista humano, pero que han significado la gran fortaleza para salir adelante, la gran fortaleza para ayudar a otros, o ha sido quizás aquello que te hace distinto y que te entrega la posibilidad de ser autoridad en la materia, porque tú lo viviste y tú sabes lo que significa y saliste de esa experiencia y ahora puedes ayudar con mayor propiedad a otros. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer cuando, por ejemplo, ni siquiera sabemos si tenemos esta capacidad más o menos desarrollada? Creo que lo primero que yo quisiera como recomendar es que frente a las experiencias duras o a las experiencias difíciles, tenemos dos opciones. O sea, siempre nos vamos a enfrentar al dolor y no podemos evitar vivir experiencias de dolor y golpearnos de ese dolor. Pero lo que sí podemos evitar es el sufrimiento, que es distinto y que es el apego o es el tomarme y sujetarme de esa experiencia dolorosa y llevarla conmigo todos los días y vivirla desde el mismo lugar. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo podemos evitar, porque el sufrimiento de alguna manera nos hace revivir una y otra vez la misma experiencia de dolor, pero desde el mismo lugar, sin tener la capacidad de mirarla desde otras perspectivas, ni con la perspectiva del tiempo, ni con la perspectiva de comprender qué ocurrió, cómo ocurrió, si eso quizás no estuvo necesariamente en el control de otra persona y que yo viví las consecuencias, etc. Pero creo que es importante tomar conciencia que nosotros, los seres humanos, tenemos muchos cuerpos, no solamente el cuerpo físico, y tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, y cada uno tiene una función. Entonces, cuando estamos viviendo en presente una experiencia fuerte, una experiencia que nos golpea y que inevitablemente toma nuestra atención, creo que lo primero que todos debiésemos hacer para poder avanzar en esta situación de poder ir transformándola y entendiéndola mejor es tomar conciencia de lo que estamos viviendo, pero en presente. Porque hay muchas personas que pueden vivir experiencias de dolor y pasar rápido la página. Es como que lo voy a resolver, esto se va a solucionar, pero no necesariamente tomo conciencia de cómo me golpeó a mí esa experiencia, qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que yo puedo extraer de esto, qué aprendí de mí viviendo esta experiencia. Entonces, cuando hago ese proceso, me permito reconocer mi dolor, contactarme a mí con mi vulnerabilidad, lo que no significa victimizarme, significa abrazar esa experiencia y abrazarme a mí en esa experiencia de dolor para a través de eso poder reconocer qué es lo que necesito. Porque de lo contrario voy a salir avanzando en automático o voy a prender, comillas, el vehículo y aprieto el acelerador, pero sin necesidad de saber qué es lo que necesito para reparar mi dolor o qué es lo que yo necesito para eh, vivir esta experiencia desde un lugar más compasivo conmigo. Necesito un abrazo, necesito cariño, necesito compañía o necesito soledad y me lo permito desde la compasión. Entonces, creo que cuando lo vivimos en presente, Anita, es importante no solo pensar en qué vamos a hacer mañana para transformar esto, sino también
conocernos a través del dolor. Es interesante, ¿no? Todo lo que hablas, lo importante que es el proceso de autoconocimiento. Y desafortunadamente durante muchas décadas no se enseñó, no nos enseñaron a conocernos hacia adentro, como digo, voltear los ojos hacia adentro, sino estar mirando siempre hacia afuera y más bien acompasarte con el dolor del otro sin poder experimentar el tuyo. Entonces, también se me ocurre, o sea, ¿cómo eres empático si no tienes la capacidad de sentir tus propios dolores, de reconocerlos, de mirarte libremente al espejo, sino que yo me imaginé cuando tú dijiste, andas en el carro como en automático, no vives, pero en un momento de la vida eso te pasa factura. Sí. Te pasa factura y es bastante rudo, ¿no? Sé, si hoy en día hablamos tanto de esos procesos resilientes, la resiliencia, por lo que te escuché, no nacemos, o sea, no nacemos conscientes de ella, pero sí podemos formarlas. ¿Qué estrategias se podrían utilizar, por ejemplo, para ir fomentando resiliencia en los niños y que puedan tener la capacidad de autoconocerse, perdón, de tener hasta autoempatía? O sea, yo estoy mal porque estoy sintiendo esto y ver cómo puedo yo sobrellevarlo de la mejor manera, porque qué herramientas tengo, así como dice Seligman, o sea, cuáles son esas herramientas que yo tengo, porque no es, ay, nada más pensar, como decías tú un momentito, yo voy a pasar este dolor y ya, y lo que hago es solaparlo, disfrazarlo, enterrarlo, y después, bueno, saldrá en algún momento. Sí, y estamos en ese proceso yo creo que permanentemente, con todo, Sí. desde las cosas pequeñas que vivimos hasta las cosas que pueden calarnos un poquitito más fuerte. Bueno, también hay distintos tipos de experiencia y distintos tipos de daño que dejan esas experiencias. Entonces, Sí. hay ciertos tipos de daño que claramente posiblemente se van a tomar nuestra vida en el proceso de cómo transformamos ese dolor o cómo podemos de alguna manera empezar a alivianar las huellas, las cicatrices que quedan, desde pérdidas, dependiendo del contexto, desde, por ejemplo, distintas experiencias de abuso. O sea, Sí. no podemos comparar ninguna de las experiencias que cada una de las personas vive porque son imposibles de comparar a partir de nuestra subjetividad, pero sí podemos empezar a desarrollar esa capacidad de darnos cuenta qué es lo que, por ejemplo, eh, tomar conciencia, y desde niños también lo podemos hacer, es tomar conciencia de cuándo he aprendido más sobre mí, cuándo me he dado cuenta de que tengo capacidades que no sabía que tenía. Y empezar por ejemplo, con los niños, hacer junto con ellos esa pregunta. ¿En qué momento descubriste de ti algo que tú no sabías que tenías y que hoy día o sea, puedes celebrar porque sabes que lo tienes? Posiblemente vamos a llegar a una experiencia donde había miedo, donde no me atrevía, una experiencia donde traspasé cierto umbral que jamás pensé que yo podía traspasar, y al momento de traspasar esa puerta o ese lugar, me doy cuenta de que existían capacidades que yo tenía y que nunca había visto. O sea, utilizar la experiencia, comillas, de dolor, o la experiencia que puede ser una experiencia de aprendizaje, para reconocer qué nos trajo, qué regalos trajo esa experiencia. Si es que no son regalos que yo pude identificar de mí misma o de mí mismo, posiblemente son personas que aparecieron en mi vida. Pero siempre va a existir la posibilidad de encontrar o identificar un recurso externo o interno que haya aparecido, que haya surgido a partir de una experiencia de dolor. Es como empezar a entrenarnos o a acostumbrarnos a ver, bueno, de todo esto, o para qué sirvió esto, para qué me sirve hoy día, con qué me quedo, qué aprendí. Esa palabra Y me yo, parece maravillosa, que aprendí, porque cuando te hacen esa pregunta en un momento específico de tu vida, que estés en un momento de dolor, de situaciones difíciles, tú te quedas en esto, tú dices, wow, ¿qué aprendí?
Qué bonito es cuando lo reconocemos. Sí, y al mismo tiempo estaba pensando en, por ejemplo, algo que nos ayuda, que ayuda mucho y que es está dentro de la inteligencia emocional y que ayuda y obviamente fortalece el que podamos generar resiliencia, es la capacidad de dejar de mirarme el ombligo. Entonces, cuando yo estoy en una experiencia de mucho dolor, lo que tiende a pasar con nosotros por naturaleza, porque es parte de un mecanismo adaptativo, es que nos autocentramos y estamos demasiado conscientes y pendientes de nuestra experiencia emocional, de cómo esto nos toca, de cómo a mí me golpea esto. Una recomendación que ayuda en procesos fuertes de dolor, en procesos donde nos tiembla quizás nuestra estructura y todo lo que tenemos, es pensar y mirar a nuestro alrededor si es que hay algo que aún así en estas circunstancias puedo hacer por un otro. Hacer ese ejercicio de cambiar la perspectiva automáticamente nos ayuda a reconocer y a volver a calibrar que nuestra situación posiblemente no es lo peor que podría ser y siempre tenemos recursos de los cuales podemos echar mano y poder compartir, aun cuando estemos en un momento de quiebre o en un momento absolutamente difícil de experimentar. Entonces, siempre el tener una perspectiva del otro nos ayuda a nosotros a poner los pies también en la tierra y ver que aun cuando yo estoy quizás en las peores circunstancias, y para todos imaginarnos en la peor circunstancia pueden aparecer imágenes distintas, pero yo siempre me imagino, ¿qué podría ser una de las peores experiencias que puedo vivir? Ya, me imagino encarcelada, privada de libertad, Wow, duro. que es como extremo. Pero ya, aún así, estando privada de libertad, si tengo un lugar donde acostarme, porque también podría estar privada de libertad en una celda donde no tengo espacio ni siquiera de sentarme, que son, no sé, Sí. celdas de tortura. Aún así, si me puedo acostar, ya es algo por lo que yo puedo agradecer. O sea, siempre, no es que yo quiera decir que siempre puede ser peor, pero siempre hay algo que dentro de la situación en la que estamos, posiblemente si no lo tuviésemos, lo añoraríamos. Sí, Solo tener la posibilidad de acostarnos y de estirarnos y de descansar. es un regalo Entonces, al final. si estoy bajo el agua y no puedo respirar, ¿cuánto añoraría el hecho de poder respirar y tener una bocanada de aire? Y hoy día que lo tengo, probablemente no lo valoro porque no percibo la falta. Entonces, el ayudar a que nuestra percepción se ajuste teniendo en foco, bueno, ¿quién más está afuera que quizás también necesita una mano o nos podamos acompañar en este dolor? Inmediatamente nos ayuda a reducir la experiencia y el foco de atención que tenemos en el dolor nos genera la capacidad de activar nuestra compasión que viene dentro de nuestra naturaleza humana por ser mamíferos y eso ya disminuye la sensación de soledad que también nos genera el dolor y el Sí, contacto con el dolor. sí. Qué bonito es escucharte. Me gustaría, si tienes alguna historia tuya que te permitas contar, por supuesto, que esté relacionada con un proceso resiliente, porque es hacer Total, visible lo invisible. sí, Una muchacha eh, que ha ayudado a mucha gente a crecer, que ha estudiado, que se ha preparado tanto y que siempre tiene un mensaje bonito para decirle al otro, también ha vivido sus experiencias de resiliencia. Cuando empezamos la entrevista, Anita, fue lo primero que pensé, fue como, bueno, ¿y cuáles son las experiencias que ha atravesado y que me han permitido o que quizás donde he tomado la decisión de ser resiliente y quedarme como con el recurso y con el aprendizaje de ese dolor? Y
Yo pensaba cuando yo crecí, como muchas personas, hemos crecido con nuestros papás separados, distanciados, divorciados, pero en mi caso era una figura que no era muy clara. Mis papás seguían casados, pero vivían en ciudades distintas. Hasta ahí se supone que era un matrimonio. Crezco, bueno, siempre con esta como incertidumbre si mis papás son matrimonio o no son matrimonio. Llego a los 17 años, donde para mí mi mamá y mi papá siempre lo fueron todo, pero mi papá sobre todo era como, al ser mujer, o sea, siempre mi figura como de hombre y lo que fui como asociando a lo atractivo se parecía en todo a él, muy desde del psicoanálisis lo obvio, pero llego a los 17 años, donde hasta esa edad, yo sentía que yo era la persona más importante para mi papá, sus ojos, su todo, como que compartíamos esa complicidad. Bueno, y de un momento a otro me entero que tengo otra hermana que tiene 17 años, que mi Wow. papá siempre tuvo esta vida como esta historia que no es menor, que es mi hermana, oculta, que además mi hermana se crió y vivió siempre mucho más cerca de él geográficamente y afectivamente y dependientemente de él. Entonces a los 17 años a mí en ese momento la realidad como que se me partió en dos. Y es como, ¿qué de todo lo que he vivido es real y qué de todo lo que he vivido es una farsa? Como la película de Truman Show. Literalmente lo mismo. O sea, ¿qué de todo esto fue montado para que yo no me diera cuenta? ¿Y qué de todo este amor era sincero? Bueno, ahí viene una experiencia, adolescencia, dolor, Muy fuerte. encuentro con mi papá. En ese momento como que no recibo la contención de mi papá, todo lo contrario, y me doy cuenta, bueno, de que acá tenía dos opciones. O seguía como encapsulada en ese dolor. Y por otro lado, mi papá me decía, tu hermana mayor no me quiere hablar, y lleva meses sin hablarme, necesito que me ayudes a vincularme con ella. Bueno, ¿qué hice yo a esa edad? Me dejé de lado mi dolor, lo metí en una bolsita, lo guardé y me puse a ayudar a mi papá a revincularse con mi hermana, ya eso se solucionó con el tiempo. 10 años después, yo tengo trastorno de pánico, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo trabajar, eh, una depresión que llegó a niveles, no sé, no pude, o sea, no podía, literalmente no podía comer, porque el nivel de angustia del trastorno de pánico es una crisis de pánico, pero que se queda en el tiempo y que no desaparece. Y así estuve 4 años. Wow. Ese fue para mí el encuentro con el dolor. Esa experiencia cuando yo les decía, cuando estamos transitando el dolor, no pasemos rápido la página. Bueno, yo tenía 17 años, Claro. no tenía la capacidad de verlo, pero 10 años después, en esta crisis de pánico, encuentro con el dolor, con el infierno, con lo peor que se pueda sentir en términos como de emociones, me hizo a mí tomar conciencia de que yo también tenía necesidades, de que yo también tenía dolor, que no solo el hecho de estar para otros era parte de mi misión, sino que esta misión parte por mí misma. Claro. Gracias a esa experiencia donde contacté y conocí muchos tipos de terapia, muchos terapeutas, me hice a mí protagonista de todo ese proceso de terapia, es que después del conocer lo que es el infierno, obtener herramientas para sanarme, para ayudarme a transitar como este encuentro como con mi familia, con el amor, pero sobre todo conmigo, es que me permitió acompañar a otras personas sin miedo a bajar al infierno, acompañar en ese lugar y empezar a mostrar qué oportunidades tenemos desde ese lugar de salir a la luz. Entonces, mi experiencia de dolor fue lo que a mí me hizo estar dispuesta y estar como, ni siquiera dispuesta, es como estar preparada para acompañar procesos terapéuticos de otros, porque hasta ese momento, hasta esos 10 años, yo era psicóloga organizacional, huía de la clínica, huía de los pacientes, porque claro, con toda esa bodega oscura es muy difícil ir a mirar a otros si ni siquiera te has podido mirar Claro. con el tiempo que necesitas mirarte.
esa es mi experiencia de resiliencia y que me ha permitido también entender el proceso como de desarrollo y de crecimiento eh, humano, pero en cada uno de los tiempos y en cada uno de las velocidades que tenemos, que son todas distintas. Y también entender que ese papá que tuve tuvo un nivel de conciencia y de desarrollo de su propio y su propia inteligencia emocional que no le permitió otra cosa, amándonos desde todo o sea, desde todo el amor que podía tener con nosotros, pero no pudo hacer otra cosa distinta. Y también hija de una guerrera que gracias a mi mamá también aprendí lo que es la resiliencia, que es, ya, vamos, 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 hay que sacar adelante a las niñas, hay que, Ay, qué. con fuerza, claro, pero eso, yo creo que mi encuentro con la resiliencia está en el lugar de la compasión, de entender que, y que o sea, sigue siendo un desafío. La compasión primero Sí, tiene que partir conmigo. Y, y aunque yo crea que puedo con todo, en algún momento esa crisis de 4 años, bueno, se me replica en una crisis de un día domingo en que no me puedo mover por lumbago o que tengo ganas de llorar y no sé por qué. Entonces, creo que todos estamos invitados a mirarnos de una forma más compasiva, a darnos más espacio para ver en qué estamos, en qué estoy, y cómo en lo que estoy me permite obtener herramientas, pero no pasando rápido por ahí, sino también logrando sacar la experiencia de aprendizaje, que es lo que nos va a dar sabiduría. Porque los viejos son sabios no porque sean viejos, es porque transitaron por muchas experiencias y con el tiempo pueden sopesar aquello que pudieron aprender en el caso que se dieron esa oportunidad de aprendizaje. me encanta escucharte y verte cada vez más humana, más sensible y mirar que, como tú dijiste, lo metí en la bolsita y lo guardé y 10 años más tarde, amigo, la bolsita se abrió y le dijo, mírame, aquí está el dolor, ¿cuándo te vas a dar permiso para? Que yo soy de la generación, así claramente, que no te podías dar permiso para llorar, no te podías dar permiso para sufrir. Entonces, no te podías dar permiso para nada. Yo pienso que hay que darse permiso para vivir el dolor, para, como te dices, para desmenuzarlo, para llegar a ese infierno, para poder llegar, salir adelante, llegar y tocar el cielo, porque si no nos damos permiso para sentir nuestro propio dolor, indudablemente pienso que no podemos acompañar a otros y no se puede desarrollar una verdadera empatía. Muchísimas gracias, Nicole, por tus palabras, por brindar tus experiencias de vida que de alguna manera el que escuche puede decir, wow, yo también viví una experiencia parecida. Y cada quien tiene el derecho a vivirlo como quiere, pero simplemente desde una sugerencia, escuchen a Nicole y vean lo que hay detrás de estas palabras, una gran sabiduría de cómo vivir tu historia de resiliencia. Puedo Bueno, agregar una todo, pequeña todo, cosita, mira. todo lo que quieras. Hay un maestro de Enneagrama, nos compartía que esto él lo aprendió de sus maestros sufis, él es sufi, y él nos decía que su maestro siempre decía, trata o intenta poner por delante de ti algo más grande que tú. Puede ser Dios, puede ser una creencia, un sistema, pero siempre intenta poner por delante de ti algo mucho más grande que tu capacidad limitada. Para algunas personas, esa capacidad infinita es Dios y lo ponen por delante y ayuda y es una guía para poder avanzar. Si tú no crees en Dios y no te hace sentido, busca quizás un valor que pueda ser la libertad, la verdad, el amor, pero intenta siempre poner por delante de tus creencias y de nuestra capacidad absolutamente limitada de leer el mundo algo mucho más grande, que Sí. te permita aspirar a un nivel de desarrollo cada día un pasito más adelante. Para extraer, porque cuando tenemos dolor, básicamente algo nos está informando de que
hay algo que revisar y algo nos pasa. Sí. No es más que eso. Entonces, cuando siento dolor, me doy cuenta que lo siento porque también ese es otro nivel. No, ni siquiera nos damos cuenta que tenemos pena o tristeza o miedo. Entonces, chequemos cómo están nuestros sensores para saber que si hoy día estoy mal genio, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué estoy así? ¿Con qué tiene que ver? Y dejar la pregunta abierta para ir explorando. Me parece interesante, ¿ves? Autoexploración, mirar qué estoy sintiendo. El cuerpo siempre habla, porque cuando tenemos una molestia en el cuerpo persistente, algo hay por allí que nos está avisando y lo importante es revisar, no revisar para reprochar, sino revisar para trabajar, para cambiar, para sanar, para modificar, porque a veces también tenemos que modificar muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer que nos hacen daño. Pues mucha gente dice, hoy la zona de comodidad, piensa que es que estás cómodo, ¿no? También la zona de comodidad duele muchas veces. Sí, sí, sí. Y eso y mucho más, pero eso, yo creo que la invitación es a mirarnos a nosotros, más allá de pensar en dolores tan fuertes, hoy día, cómo soy resiliente en el día a día, extrayendo lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que me da energía para continuar, y dejo pasar aquello que quizás está de más, no me gustó tanto, pero lo suelto. ¿Cómo suelto aquello que no me sirve para no extender el dolor en sufrimiento? Así es, me encanta escucharte. Tenemos el poder de cambiar internamente, tenemos el poder de decidir si me anclo en el dolor, perdón, si me anclo en el sufrimiento, porque el dolor tenemos que vivirlo. Y bueno, sabes que hoy, escuchándote, te quiero invitar para la próxima, para no hacer el programa tan largo, a hablar un poco, así como que la gente se anestesia emocionalmente desde niño por tantos episodios que le pasan y viven la vida, no lloran, no se ríen, y conozco mucha gente así. Me dicen, no, pero lo que pasa es que a mí no me da nada. Tú dices, wow, entonces tenemos ese tema pendiente, porque eso también es importante explorarlo para Ay, evitar que sí. para evitar también que estas nuevas generaciones y que las mamás o los papás que nos escuchan sepan cómo trabajar con sus hijos. Bueno, Nico, Bueno, gracias. buenísimo. Aquí estamos unidas desde Chile, Austin, Texas. ¿En qué parte? En Santiago de Chile es que estás, ¿no? Concepción, al sur En de Chile. Concepción, perdón, en Concepción, al sur de Chile. Bueno, un Sí. abrazo y muchísimas gracias por permitirme entrar en tu casa también, por darme este espacio bonito, porque cada vez que tengo un encuentro contigo, desde que te conozco, son encuentros de verdad, de crecimiento. Son eso que vale la pena, siempre está sumando. Un abrazo y nos vemos en Muchas nuestra próxima gracias. entrega. Un beso grande. Beso.